Buenas y bienvenidos una vez más a Salir del Hoyo, un podcast donde vamos a hablar de ciencia, de opiniones, de críticas. Hoy estamos con Diego, Anthony y Paulo, y vamos a hablar un poco de qué pasaría si. ¿Qué pasaría si? Bueno, esto lo hicimos gracias a uno de nuestros oyentes que nos sugirió este tema, ¿verdad? Y él nos pregunta específicamente qué pasaría si no tuviéramos sentimientos. Wow, Una muy buena pregunta, de hecho. bastante, muy profunda. Sí, entonces, bueno, chiquillos, ¿ustedes qué creen? ¿Qué pasaría si no tuviéramos sentimientos? Si el ser humano no tuviera sentimientos, yo creo que, bueno, él lo que le expone es, sería que alcanzaríamos más metas cuando uno logra aislar la parte sentimental a la parte, digamos, intelectual. ¿A dónde llegaríamos si esto pasaría? Entonces, él expone, ¿verdad?, de que remontémonos en alguna situación de la vida donde sus sentimientos pudieron más que la razón. Entonces dice, si nosotros no tuviéramos sentimientos, probablemente, o qué pasaría, sí, ¿verdad? Porque probablemente podría ser que A o B, ¿verdad? En lo personal, yo le veo muchas aristas al asunto de los sentimientos. Porque sí, de hecho, estamos inmersos en cuestiones de sentimientos nosotros. Y si uno lo quiere ver como en la historia o en la sociedad, ¿verdad? Y empezar desde el inicio de que somos seres sociales. Entonces ya ahí hay un factor. No sé si alguien quiere comentar para no... Sí, yo iba a ir por ese lado exactamente. ¿Cómo afecta el no tener sentimientos la cohesión de grupo? A mí me parece que si no hubiese sentimientos no existirían los grupos sociales. Usted sabe que los animales colaboran con quienes tienen cierta afinidad, o que, bueno, dicho en otras palabras más fáciles, con quien les cae bien, ¿verdad? Con quien pueden confiar, desarrollan esos vínculos que permiten construir relaciones y construir comunidades, etcétera. Y además que también hacen desconfiar por ejemplo, las personas que no siguen el código social. Por ejemplo, ese típico caso que en un grupo de animales, yo creo que lo hemos hablado, que por ejemplo, una suricata que llama y hacer el llamado para que huyan sus compañeros, él se hace ¿cómo se dice? El centro de atención por parte del depredador, ¿verdad? Pero hay suricatas que no hacen el llamado, ¿verdad? Que ellas se ponen a salvo primero y después, bueno, y no dicen ni mierda, ¿verdad? Entonces dejan al grupo de solo. Entonces se convierten en individuos en los cuales no se puede confiar como vigilantes. Pero son individuos que tal vez eh, se van apartando del grupo, ¿verdad? Que no dan retribución, o por ejemplo cuando comparten alimentos. O sea, si comparten alimentos, si yo comparto lo que caso, yo esperaría que la gente con la que comparto, por los animales con los que comparto, hagan lo mismo cuando ellos casen. En el caso de que no ocurra así, entonces estarían sacando ventaja. Entonces sería un individuo que no se puede confiar, mientras que hay otros en los que puedo confiar y con eso puedo construir mi grupo social. Entonces yo pensaría que si no hay sentimientos, yo no tengo ese tipo de relaciones ni negativas ni positivas con nadie, entonces no tengo necesidad bueno, no tendría una necesidad de formar grupos sociales, ¿verdad? Porque no hay esa base de confianza para construir un grupo social. Pensaría yo que esa sería una de las consecuencias de no haber sentimientos, ya yéndolo por un lado, así como de comunidad, no tan profundo. Sí, bueno, yo creo, bueno, a mí me gustaría verlo más del lado científico, técnico, ¿verdad? Nuestros ¿Perdón? sentimientos están controlados precisamente por una región del cerebro que se llama amígdala. La amígdala es la que va a controlar algunos sentimientos, no todos, porque hay otros que son más complejos. Y pues la amígdala principalmente es la que controla el miedo. Este sentimiento de miedo, pues ha sido lo que nos ha ayudado como especie a poder salvarnos de los peligros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando apagamos la luz o cuando tal vez vemos una película de terror
o algo así, lo que estamos activando es la amígdala, que nos está diciendo aquí hay una situación en la que mi vida corre peligro. Entonces, pues evolutivamente, esto nos ha ayudado pues a sobrevivir. Ya después vienen otros sentimientos, como por ejemplo la alegría o la felicidad, cosas, este tipo de sentimientos que en realidad lo que nos da más bien es como una recompensa, ¿verdad? Entonces, estas sensaciones o esta sensación de recompensa, yo la obtengo cuando pasa X cosa. Hay otro tema ahí también, ¿verdad? Que a mí me gustaría tocar, que es que no todos tenemos los mismos sentimientos frente a una situación. Por ejemplo, Diego, ahora, perdón que lo interrumpa, para no salirnos, de hecho, que usted mencionaba de una parte, digamos, específica que controla los sentimientos, de la amígdala. eh, correcto, digamos, el sistema límbico completamente, ¿verdad? También hace, o tiene que ver, como decía Pablo ahorita, es para conectar esos temas, como la parte de supervivencia por completo, con la parte de las motivaciones. Entonces, y las emociones y todo lo demás. Y ahorita que usted decía lo de las recompensas, si nos devolvemos un poco a la parte fisiológica, son los neurotransmisores, ¿verdad? Uh-huh. Digamos, serotonina, dopamina, Dopamina. ese tipo, exacto. Todo ese tipo de cosas son neurotransmisores, entonces nos ayudan a regular desde el comportamiento social hasta el sueño o el apetito y la emoción. Entonces, digamos, ha sido como muy importante el caminar, digamos, de la evolución, ¿verdad? Tener ese tipo de sentimientos. Continúen. Eso era como para conectarlo ahí nada más. Sí, ya perdí la idea de lo que iba a decir, entonces que siga Linus, gracias. No, Gracias por la interrupción, se lo agradezco. Era un Tomando, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tal y tal cosa. Retomándolo lo de la bueno, amígdala, la amígdala bueno, es una de las partes más primitivas del cerebro de los mamíferos, ¿verdad? Y está directamente involucrado con la supervivencia, como dijo Diego. Entonces, es básico para seguir vivos y continuar así, ¿verdad? Porque el sentimiento del miedo, ese sentimiento de cuando está en una situación nueva, una situación desconocida o una situación semejante a algo que ya uno vio, que le ocurrió algo negativo, que le ocurrió a otra persona o a un animal o a alguien más, hace al animal, a la persona, desconfiar de esa situación, prevenir de esa situación. Entonces yo pienso que si no hubiese miedo, no hubiese sentimiento, pero en este caso el miedo, entonces y las tasas de supervivencia bajarían muchísimo, ¿verdad? Porque no habría esa como buscar evitar situaciones que ya ha vivido el individuo o que ha visto que es problemático o que puede poner en riesgo su supervivencia, entonces afectaría directamente a la supervivencia del organismo. Yo creo que es hasta una forma de comunicación también, Sí, sí, porque, ejemplo, si yo veo a una persona, digamos, bueno, para nuestro caso, con una sonrisa en la cara, yo sé que esa persona está bien, o sea, entonces tal vez en el ambiente en el que está bien, entonces yo puedo estar tranquilo. Mas, sin embargo, yo veo a una persona que tiene cara de susto o que tiene una emoción así muy fuerte, sé que algo está pasando con esa persona y de inmediato a mí me dirige a una sensación de peligro, ¿verdad? Entonces yo sé que esa persona tal vez está pasando por una sensación de peligro y ahí yo también siento que es una herramienta de comunicación muy fuerte, no verbal también. pero eso va mucho de la mano con lo que mencionó Pablo ahora, por ejemplo, con los suricatos. Sí, pero es que ellos no tienen sentimientos. Digamos, perdón, no tienen sentimientos, no. Ellos no demuestran emociones también faciales, ¿verdad? Y No, pero me tampoco refiero al tienen lenguaje una no verbal, pues. pero tampoco tienen una comunicación no verbal. Verbal, perdón, puta, trabadísimo. No tienen una comunicación verbal y tampoco tienen las facciones tal vez tan marcadas como las tenemos nosotros Sí, para poder bueno, eso sí. comunicarnos. No, y yo quería conectar un poco lo que mencionó Ariel al inicio, porque la pregunta inicial que nos hizo el oyente es tirándola por el lado también como profesional. ¿Qué pasaría si no tenemos sentimientos? Si esto tendría un efecto directo en las metas que podemos alcanzar. Pero no sé, es como dijo Ariel, hay muchas aristas ahí, porque también hay sentimientos
que lo impulsan a uno a alcanzar esas metas profesionales. Entonces, pucha, es una pregunta compleja, porque ¿cuáles sentimientos? ¿Todos o solo los que me atrasan, por decirlo de alguna forma? Los que evitan que logre alcanzar las metas que me propuse. Entonces Sí, ahí es hay, donde, digamos que hay sentimientos motivadores y hay sentimientos desmotivadores. Es como una exactamente, balanza, exactamente. ¿verdad? Hacia dónde inclino la balanza, hacia irme a esto, aunque tal vez dure más, pero la satisfacción va a ser mejor, o a tener tal vez algunas, digamos que sensación de placer inmediato, que puede Ujú. ser, yo sé que esta tarea me va a durar tanto, pero mejor descanso por X o Y motivo, que tal vez vaya a ser algo más inmediato. Diego, pero ahí hay valores intrínsecos, digamos, de la persona, porque tal vez algo que me motive para X cosa, a mí es algo que lo desmotiva a Anthony. Ujú. Exacto, Ujú. Por es que ejemplo, eso es muy, entonces, perdón, no iba a decir que es muy personal, pero sí es sí, eso. exacto. Digamos, por ejemplo, y yo no sé si por ahí era el asunto directamente en lo que se refiere, pero digamos, imaginémonos una ruptura amorosa, digamos. Y a unas personas les va a dar una depre y a otros les va a dar un fiestón, ¿verdad? Sí, Algunos, exacto. algunos van, no sé, a encontrar nuevos hobbies o a retomar los que tenían que habían renunciado por la otra persona o no sé, o sea, hay muchas aristas que van a ver, pero muy personal, digamos, ahí creo que el ambiente sí va a tener mucha también injerencia Ujú. en ese asunto. Ahora Sí, yo también digo, como lo están diciendo ustedes, hay cosas motivadoras. Eh, si uno pudiera extraer completamente los sentimientos, también se nos va la curiosidad. Y digamos, cuando hay una crisis, ¿verdad? Nuestra creatividad aflora y nuestra curiosidad también para resolver de una manera, entre comillas, ¿verdad? Lo más sencillo posible y explotar eso. Entonces lo vemos, digamos, cuando han habido las revoluciones o cuando viene una guerra o lo que sea, que después de cierto momento empiezan a haber como muchas invenciones o aumento en el campo de investigación en cierta parte, etcétera, 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 tal vez motivado por una crisis. Entonces, también, si nosotros no tuviéramos sentimientos, y yo lo veo por ese lado, volviéndolo a estos momentos, ¿verdad? Seríamos una cuestión que eh, como que solo resuelve algoritmos. Ujú. Entonces, usted simplemente es una inteligencia artificial, ¿verdad? Lo que estaría haciendo, que con lo que usted tenga de base pueda formular o generar una respuesta a lo que sea. Pero siempre va a tener que existir un mando que le otorgue esa tarea. Entonces, yo no sé si ustedes han visto ese capitulillo de Rick y Morty, donde Rick, ¿verdad? Lo que hace es intentar engañar a una máquina de inteligencia artificial, ¿verdad? Donde una decisión o la otra, una decisión o la otra. Entonces, la inteligencia artificial se supone que aprende a leer todo y hay que saber también mentirle. Ya después la máquina aprende a saber cuándo es una mentira. Entonces, ¿cómo, verdad? Nivelar esa parte de que esto es lo que yo quiero que haga esta máquina. Entonces, si nosotros fuéramos solo máquinas, ¿qué nos regularía a nosotros qué es lo que se quiere hacer? Porque ¿qué no sería el existe un motivador, dice sentimiento. usted? Exacto, y si no hay un sentimiento, tampoco habría una jerarquía directamente, porque usted, tal vez, digo yo, hay un asunto de organigramas, digamos, sociales, que usted dice, bueno, es que lo que dice este jefe lo tengo que hacer y lo tengo que hacer de la manera que él dice, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces tal vez el sentimiento puede ser iniciativa, puede ser una competencia, iniciativa, una competencia de creatividad, donde usted diga, bueno, esto es la manera en que estamos haciendo A, pero tal vez esta manera es más fácil y más barata, pero usted solo tiene la información para hacer esto, porque no tiene, digamos, ese sentimiento de voy a proponer esta situación. Y usted no lo tiene, simplemente está haciéndolo por su naturaleza, digamos, porque ya usted no tiene sentimientos. Existe, digamos, un sentimiento base, o sea, un sentimiento que tenga, lo que sea como el cimiento de todos los demás sentimientos. No sé si me explico. O sea, ¿Eso es pregunta o afirmación? no, Perdón. es pregunta. Ah, ok. O sea, si ustedes creen que tal vez exista como un sentimiento que sea el gran motivador, ¿verdad? Para que no importa si yo no tengo sentimientos como individuo, ¿verdad? Que si yo no tengo sentimientos no importa, pero ese gran sentimiento, o sea, común,
que tienen todos los demás es lo que me lleva a mí a ser una persona, como diría Ariel, o sea, como de nada más un autómata que cumple las funciones, pero es porque algo, ¿verdad? Un sentimiento básico me está impulsándome a que yo llegue a cumplir esos objetivos. Para Yo mí creo que uno sí. que... Ah, no, dale, dale. No, adelante. No, uno que podría, desde mi perspectiva, ser así como un sentimiento base, sería como ese sentimiento de satisfacción. Porque mientras me sienta satisfecho, puedo cumplir todo lo que sea que tenga que hacer, digamos. Entonces, simplemente creo que ese sería como el más general, más que por alegría o más que por deber o lo que sea, simple satisfacción. Creo que ese podría ser como uno base, tal vez. Yo me iría por otro lado. Yo diría ¿Cuál? que el amor hace el mundo girar. No, no. Bueno, yo tenía, Pero en bueno, realidad, voy a yo explicar por qué. inicialmente, Voy a explicar por qué. sí, Bueno, no, yo El dale, amor, inicialmente, bueno, dale usted, porque después yo tenía, ok, tenía dos puntos que tocar déjelo que ahí. va motivado. ok. El amor, yo creo que sí, porque no es o sea, usted necesita, o creo, no sé, me estoy viniendo como la historia de mi opinión, ¿verdad? Meramente. Entonces, tal vez es el amor porque el amor propio, digamos, de quiero sentirme bien, o el amor, digamos, es que no sé si la palabra es amor, pero es la que encontré en la mente. Digamos, de que usted va a ir a trabajar, porque aunque usted tenga un sentimiento autómata o una manera autómata, digamos, eh, usted va a trabajar para poder mantener a su familia y darle protección y darle esos servicios básicos. Entonces, al final, o simplemente como les digo, o sea, sin irme como, ok, el sentimiento de supervivencia, digamos, no como un sentimiento, sino porque al final también, ¿verdad? Pero yo creo Mira, que uno sí es motivante a hacer muchas cosas por amor a la ciencia, por amor al arte, por amor o sea, siempre hay un grado de esto me gusta hacerlo y ya con el me gusta hacer tal cosa es porque hay cierto amor. no, pero es que amor es un sentimiento tan grande, así como lo acaba usted de Y tan explicar muy lindo. bien, mae. Entonces, Mano, ahí yo lo que hay que quería hacerlo tocar, todos así en la pantalla, mae. No sé cómo estamos acomodados. ahí lo que yo quería tocar era, bueno, eso que dice Ariel es, pues, es interesante porque en realidad muchos, pues, estudiosos, por ejemplo, Michio Kaku, que es un físico teórico muy respetado, eh, y otros, incluso no sé si Einstein también lo había dicho o algo, alguno de estos, ellos habían dicho que sí, que exactamente, o sea, el amor es como esa fuerza sobrenatural que nos lleva a nosotros a hacer cualquier cosa. Y hay una comparación muy interesante, que, o sea, realmente estas personas son no creyentes, ¿verdad? Pero ellos ven esta deidad, ¿verdad? Como este Dios, a lo que le llaman es amor, ¿verdad? O sea, el amor es esta deidad que nos impulsa a nosotros a hacer, a deshacer y a ir más allá, ¿verdad? Por esta gran motivación. Pero, ¿verdad? Un sentimiento más básico, ¿verdad? Que es como todo lo contrario, que es lo que nos lleva a seguir impulsos o a responder a impulsos, y pues es simplemente el reproducirnos, el sentimiento de reproducción, ¿verdad? Como necesitamos, bueno, retomando por ejemplo capítulos anteriores, que de podcast anteriores, o sea, cómo en realidad o nosotros nos podríamos dar por satisfechos ya cuando heredemos nuestros genes. Entonces, ya qué importa, o sea, si yo ya morí, no importa porque yo estoy satisfecho porque ya tengo hijos. Entonces, digamos, ellos van a seguir con mi herencia. Entonces son como esas dos visiones, ¿verdad? Que tengo yo. Entonces, eh, lo veo tal vez en algo muy simple, una colonia de hormigas. O sea, ¿por qué hay hormigas obreras que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan hasta morir? ¿Verdad? Que pues va a ser por la supervivencia de una colmena o de un nido, ¿verdad? Ahí tal vez las hormigas son demasiado básicas como para tener sentimientos más desarrollados como enojo o como ira, no sé, como alegría o algo así, que vayan, que vayan realmente a motivar a esa hormiga a decir, no, me voy a rebelar y voy a ir a hacer mi propio hormiguero, algo así,
¿verdad? Pero es Ellos que, nada más están siguiendo impulsos, o sea, y sus impulsos es a través del olor, nada más, y ellos ujú, siguen ahí lo que tengan que hacer y feromonas. listo, y se murieron y ya, ¿verdad? Pero es que Pero, en ese ejemplo, por ejemplo, yo sí veo que las hormigas sí entran más dentro de la descripción que dio Ariel ahorita, de ser como un sí, como tipo, una máquina, autómatas, un robot. Ajá, sí, exacto, sí, mae. Esas más entran perfecto en esa descripción que dio Ariel, asumiendo que no tengan sentimientos, ¿verdad? ujú. Como lo conocemos nosotros, mae. Pero esa sí es el perfecto ejemplo de esa descripción. Las Por eso más, cuando hice la pregunta, lo mencionaba como en el ser humano, porque sí, si uno ya se mete en un animal, digamos, tal vez hay un montón de cosas que uno Sí, más deja de asumir, puntuales. ¿verdad? es que Exacto. es más difícil, mae, decir que tienen o no sentimientos, porque claramente lo vamos a humanizar, claramente lo vamos a ver desde una visión muy antropogénica, mae, Sí, ya ahí hay un sesgo muy grande, porque usted sí, claramente sí, no va a esperar que el condenado venado tenga el mismo sentimiento que tiene uno por cualquier cosa, mae. yo precisamente daba como esas dos visiones, ¿verdad? La de Ujú. reproducción No, de y hecho, ese ejemplo, la las del hormigas amor. está muy bueno para entender eso. Sí, Y Ahora, es igual mae, con animales muy sociales, como hormigas, abejas, que hablamos el podcast pasado, de hecho. Los más están programados para cumplir su cierta función para la que nacieron, para la que fueron elegidos desde que y ya, nacieron, mae. Y ya, eso mae, no es como esta película de Vi, creo que se llama, no sé si la han visto, que el no. mae es una abejilla que es de estas que simple obrera y el mae a la de se, Seinfeld, reve- la de se, Seinfeld. se revela porque el mae quiere ser de los que van a colectar polen y es un despiche ahí, pero sí es. Ok, Mae, yo pienso, mae, que lo complicado de ese tema, mae, es que, mae, hay que verlo como tal vez como en capas, mae, de los diferentes sentimientos, o sea, sentimientos súper básicos como la supervivencia y el placer de reproducirse, y después Ujú. a sentimientos como dijo Naranjo antes de las metas, mae, la satisfacción de lograr una meta. O sea, si usted lo ve el entorno laboral, o sea, si nos vamos muy profundo, entonces ni siquiera había motivación para trabajar, mucho menos para tener metas. O sea, es que yo pienso que hay que verlo Claro. como en diferentes niveles de complejidad y de qué tan básico es el sentimiento para la supervivencia del organismo. Por eso mae, es una pregunta sumamente profunda, porque para mí, si yo lo veo, si no tenemos ni el sentimiento más básico, no hay vida, básicamente. O tal vez sí, más que es muy complicado, mae, el tema. Es Es que como ir ahorita, quitando, Diego, es como ir Sí, quitando ahorita pero, sentimientos. sí, pero es que, me dice, más, si sentimientos no hay supervivencia, pero entonces, ¿cómo sobreviven, por ejemplo, las bacterias y toda esa cuestión? ¿Por qué siguen reproduciéndose? O sea, Ma, es que es mae, diferente. se las trae. Para ok, mí no es diferente. voy Ahora, a meter ahí la cuchara. Ahorita que Diego mencionaba y lo que se me viene a la cabeza, y creo que lo mencionamos también en el episodio anterior, de la parte de reproducción, ahora en las sociedades, en varios lugares orientales, digamos, está costando tener hijos, ¿verdad? O sea, que la gente simplemente se está despojando de ese contacto humano Mm, en términos de reproducción. Y aún así, pues siguen. ¿Qué motiva a esas personas, digamos, a vivir? ¿Será eso un sentimiento completamente base? Ahora, yo también, hay otro punto que ahorita Pablo menciona. Sí, esto lo podemos desglosar en capas, pero quisiera como igual, otra vez, compararlo también, o sea, ir como muy en el ser humano, porque el ser humano también, pues conocemos bastante más, porque también tenemos historia. Y lo normal. De hecho, veamos algo actual, así hoy. ¿Cuántas personas latinoamericanas, digamos, mantienen una relación directa y constante con sus padres? Y lo ponemos en, no sé, Holanda, y hacemos la misma pregunta, digamos. O simplemente el hecho de que usted esté en otro país y le digan unas cosas y usted se resienta o no, porque su manera, su cultura, ¿verdad? Hace que usted sea un resentido, digamos, o que hay que decirle las cosas de manera muy asertiva para que usted no lo tome a mal. Y en otro lado, la verdad, sin blancos Ojos. sin grises, pues, o sea, blancos o negros y ya está. Es de un solo. Y tal vez uno es como, entonces, vean que, digamos, si uno dice, el ser humano podría alcanzar más cosas si no tuviera sentimientos, podemos verlo desde tantas aristas, porque sí,
definitivamente, a mi parecer, vamos a necesitar los sentimientos para poder alcanzar metas, porque vamos a tener que hacernos metas, porque eso es satisfacción, ¿verdad? Y entonces uno le da como el sentido a la vida, digamos, porque ustedes estudiaron lo que estudiaron o están estudiando lo que están Ariel, estudiando. complementándola ahí, mae, somos lo que somos y hemos llegado hasta acá, avanzado tanto por tener sentimientos. Para mí eso ha catapultado cosas que no ha catapultado en otros taxas menores tal vez, bueno, complejidad no, sino que no han logrado catapultar todo esto. O sea, los avances han sido por ambición, porque alguien está picado con alguien inclusive por resolver necesidades. Como dijo antes, después de los tiempos de guerra, todo queda devastado, entonces la motivación de construir el país de nuevo, la motivación de sobrevivir. Entonces yo creo que hemos llegado hasta acá por tener sentimientos, y sin sentimientos ni siquiera nos habríamos molestado en tener una historia. Y la parte de los imperios, lo que es colonizar, digamos, o sea, tener un imperio romano, digamos, o una expansión, digamos, francesa o británica. O sea, simplemente qué motivó, ¿verdad? A que eso pasara. Ahí había gente antes, con su cultura. O sea, ahí hay un sentimiento, digamos, fuerte para motivar eso. Y eso nos ha dejado de cosas como el lenguaje, ¿verdad? Ujú. O sea, De hecho, tenemos el lenguaje actual al menos, ¿verdad? O sea, obviamente. Pero, y nos ha traído, de hecho, digamos, el contacto de el viejo mundo con el nuevo mundo, o de mantener un idioma, digamos, como muy universal, ¿verdad? Como el inglés. Y no sé, hay muchos factores ahí y impulsados por eso históricamente, también por la parte de los sentimientos. Mae, sí, ahí, bueno, yo quería tocar un tema en el libro de Sapiens, de Yuval Noah Harari. Uh-huh. Mae, él habla, bueno, una parte ahí bastante interesante que precisamente sobre esto, sobre los sentimientos y más que todo sobre la fe, ¿verdad? Que él dice, bueno, va a llegar un momento en el que el grupo, ¿verdad? O sea, o hay esa misma, escucha, Pablo en la biblioteca. Pablo los tiene todos, Ahí, no sé dónde está. Entonces, va a llegar un momento, por ejemplo, donde el grupo es tan grande que no va a haber comunicación entre ellos. Entonces los grupos va a tener un límite. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con un sentimiento, por ejemplo, como de la fe, donde ya todos los individuos compartan ese mismo sentimiento, ya los une, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha provocado, bueno, en nuestra civilización, de lo que para bien ha provocado las civilizaciones, todas estas, las grandes ciudades, los imperios y todo, para mal, las guerras, todo lo malo que ha traído. Todo lo malo, sí. Incluso las revoluciones y todo, pero ha sido por este mismo sentimiento en común, porque muchos ni se conocen. Pero es, bueno, porque ustedes de la misma religión que yo, o ustedes, no sé, ahorita, de un montón de cosas, ya somos parte de esa misma unidad, de ese mismo grupo, ¿verdad? Solo por una cosa. Entonces, ¿cómo se puede utilizar los sentimientos para bien o para mal? Porque ahora más bien, si está buscando, o a mi parecer, ¿verdad? Que hablo por mí, por si me quieren tirar, hablo por mí cuando entonces digo, o sea, más bien cada quien está yéndose más bien cada vez más individualista. Entonces yo no solo necesito compartir un sentimiento, necesito compartir por lo menos 4 o 5 sentimientos, y si hay diferencia en solo uno, usted es mi enemigo. O sea, estamos buscando toda esa, más bien esa separación de los grupos. Y ya se ha demostrado, o sea, que más bien la unión por un sentimiento es lo que ha hecho que la humanidad perdure y esté por encima pues en este momento de cualquier ser en la tierra, ¿verdad? Sí, de hecho eso iba a decir, ese sentimiento de unión, siento yo, es como de las varas que nos hacen humanos también. Es como, o sea, es de esos sentimientos que uno dice, bueno, sí, si hay que señalar cuál nos hace humanos, ese Es sentimiento el de amor. unión. Michi anda cariñosito, ¿eh? No, pero se lo estoy diciendo No, me por alegro, chingar. qué bueno, que anda así Soy idiota. cariñoso. Lo estoy diciendo por chingar, pero en realidad cuando hay un sentimiento de unión, digamos,
muchas veces sí es amor. O sea, es Sí, que no no, me como es que no, el amor bueno, es tan grande. no, no, amor, mae, amor, lo que es dije, que ahora, por lo ejemplo, que dije desde al la principio, religión, sí es mae, amor, amor lo por que dije una al deidad, por principio. ejemplo. ¡Qué gallinero! No me escucha nadie. Hágale, Naranjo. Dale, dale. No, no, estaba secundando a Ariel con la estupidez esta. No, que lo que dije al principio, que este sentimiento de unidad es lo que busca es la cohesión de grupo. O sea, como dijo Ah, Diego, eso es lo que buscamos, la cohesión de grupo, buscar lo que nos une entre todo lo que nos diferencia, de afiliación política, afiliación religiosa, etcétera. Y si se siente un amor por alguien, porque usted dice, este madre también es de mi nacionalidad, entonces uno siente como una conexión. Amor Este a la madre es de mi patria. afiliación política, es de una conexión. Incluso, por ejemplo, acá se ve mucho eso, con el equipo de fútbol, incluso, eso, exacto. las aficiones, Sí. los hobbies. Usted siente una atracción, una simpatía hacia las personas con las que usted comparte ese sentimiento de amor hacia objetos o lo que sea. Entonces, Ujú. es súper necesario para la formación de una sociedad, de una comunidad, como dije al principio. Y curioso cuando usted lo ve como ese sentido de unidad, que tiene mucha razón, porque digamos, en algo como la religión o el fútbol, tomamos el fútbol como ejemplo, eh, usted puede ser parte de un grupo, digamos, no sé, usted es herediano y usted detesta a los morados porque son morados, pero juega la CL y todo el mundo se abraza, digamos, porque entonces estamos en otro colectivo. Ujú. Y hay gente que, digamos, todavía aún dice, no, lo que sea, si nosotros quedamos fuera como selección, vamos con CONCACAF, digamos. Entonces, en ese otro colectivo, y si queda fuera CONCACAF, no, vamos con Brasil porque somos Latinoamérica, ¿verdad? O América completamente. Entonces, Es como subgrupo dentro del grupo. No, exacto, es exacto, que pero así siempre es. vamos Ujú. buscando el sentido de unidad. Entonces, me parece Exacto. muy, muy curioso, sí, sí, sí. No, y Incluso, mira, un poquito, incluso ahora que mencionó Diego, de dividir, esos que dividen buscan los que sientan la necesidad de dividir por X razón, para unirse a ellos. Ajá. O sea, mae, es súper interesante, mae, Un grupo de unir cómo para. separadores. Sí, exactamente, busco unirme con los separadores. O sea, mae, unir es para interesante. dividir. No, y Exacto. No, eso, y hay es una que. frase de eso, dividir y vencerás, es lo que es, algo así, ¿vale? Ajá, ajá, Eso. ajá. Sí, sí. Sí, sí, fíjense, No, y fue de la para la mano con guerra. lo que decía Diego, mae, es hacer grupos, mae, que se puede prestar para cosas buenas y cosas malas. Lo mismo el fútbol. Usted hace un grupo de cierto equipo, mae, y ya usted inmediatamente odia al otro grupo, sin conocerlos, ni nada. Usted ama a Ujú. todos los de este lado, porque son de su equipo, andan en la misma chema, mae. Y ya usted detesta a todos los que están allá en la otra gradería. No los conoce, ni nada. Entonces, mae, va mucho a la mano con esto. Se presta para cosas muy buenas y se presta también para cosas muy, muy malas, mae. ¿Sí? Ahora, bueno, yo quería introducir otro tema relacionado con esto, que fue un video que les mandé, que por lo visto no vieron, antes de empezar Mae, con el sí lo vi, sí episodio, lo vi. que es pues se quitó la palabra, alexitimia. Alexitimia dice que es bueno, no enfermedad, sino una Ella dijo patología. problema. Sí, Condición, condición. es una patología en la cual la persona no siente nada. Ponga el Siente link. miedo, no siente alegría, no siente... Sí, ahí después le ponemos el billete para explicar. Entonces, bueno, una de las cuestiones que vi era una entrevista con un chavalo que tenía alexitimia. Entonces, era como, bueno, yo estaba en mi boda y en realidad yo solo me sentía como en una obra de teatro en la cual yo estaba actuando, pero no sentía Wow. felicidad, no me sentía Ujú. emocionado, no sentía esa felicidad que se percibía en el aire, yo simplemente no la tenía, ¿verdad? Entonces, que, que esto es creo que un poco más relacionado, ¿verdad? Con lo de la pregunta inicial, ¿qué pasaría si no tuviéramos sentimientos? O sea, ahí hay un ejemplo de una persona que pues, ha vivido con eso y simplemente no siente nada. Yo ahí tengo la Ma- duda. Alguien con alexitimia es que no tiene o que no los logra identificar del todo, ni en que sí no los mismo ni logra, en otro.
que no los logra reconocer eso. Según el No lo video es que no digamos, los logra reconocer. El, O el sea, el man no sabe estudio, cuando está bueno, feliz o cuando está sí, triste o cuando está... exactamente. El estudio, lo que pasa es que, bueno, dice que hay una conexión entre los hemisferios del cerebro, ¿verdad? Que el Ok. hemisferio derecho, si mal no recuerdo, es el que se encarga de las emociones y los traduce al hemisferio derecho como para dar una respuesta, ¿verdad? Entonces, es en ese puente, digamos, que está mal. Entonces, Estamos hablando de una condición, de una lesión neurológica. ajá, correcto. Sí, entonces, por ejemplo, Diego, sí. usted no hay relación como entre esto, mae, y las condiciones, por ejemplo, de los asesinos seriales que no pueden sentir, que no logran Mm, identificar que sus víctimas tienen sentimientos y que están sufriendo. Mae, no, Ah, ah, no sé, a mí digamos, me parece. ahorita tocamos ese porque, digamos, yo sí, ¿Verdad? lo que estuve leyendo fue que este trastorno o patología, no sé cómo quieren llamarlo, afecta a un 50% de las personas dentro del espectro autista, ¿verdad? Que Oh. tendría un poco de sentido, ¿verdad? Ujú. Y, bueno, sin embargo, al chaval que entrevistaron, él no era autista. Sin embargo, pues sí, él no sentía nada. Ahora, con lo que dice Pablo, yo creo, eso era, había leído otro artículo, que es que más bien estas personas, los asesinos seriales y todo eso, ellos más bien tienen como la capacidad como de apagar esa parte de sentimientos, ¿verdad? O de empatía, de sentir Ujú. empatía por los demás. Entonces yo creo Ujú. que ellos, ¿verdad? Sí, es que bueno, hace tiempo yo que me leí ese artículo, lo que hacían es eso, es como por voluntad apagar la parte del cerebro que me hace sentir empatía por los demás, entonces yo no siento nada o no puedo, no me voy a poner como quien dice en los zapatos de otros. Ok. Mae, bueno, primero, ¿cómo el mae se estaba casando si no podía enamorarse? En todo caso. Y yo pensé eso. Y yo, mae, Ujú. eso por un lado. Y segundo, mae, qué feo, volviendo a la pregunta inicial, mae, qué feo debe ser vivir así, mae. No puedo reconocer cuando estoy feliz, cuando estoy triste, mae. O sea, si Es tuviera que, que dar una respuesta, ¿qué pasaría si? Ok, sería feo. Esa sería mi respuesta, mae. Recuerda que los matrimonios, digamos, por amor es una vara reciente en la historia, ¿verdad? También. Sí, Cierto. usted, ¿verdad? No, se está diciendo, ¿por qué se enamoró? O sea, eso es una cosa reciente, Bueno, sí. digamos, hace unos 200 años. O sea, ujú, antes era cuestiones, arreglados, ¿verdad? ya. Siempre ha sido por Correcto, conveniencia, mae. claro, digamos, de una u otra forma, ¿verdad? Sí, sí. Pero igual lo que me deja es que, si digamos, ¿qué le motiva, ¿verdad? ¿Qué le motiva a alguien que... Y eso también es, creo Ujú. que Sí, como también por donde se puede ir la pregunta, ¿qué le motiva a usted si usted no tiene sentimientos? ajá, ¿qué lo hizo casarse si usted Sí, supuestamente pero no es puede que sentir? tal vez, No, en general, la ajá, vida. exacto. Bueno, sí. Sí, sí, exactamente, porque vamos, también ahí en el mismo artículo él decía, bueno, porque también tuvo hijos. Entonces era como, bueno, cuando a mí llegaron y me dijeron, aquí está su hijo, o sea, yo no sentí nada. O sea, y yo veía a esa criatura, pero no sentí nada, no sentí felicidad, no. O sea, y tal vez a mi alrededor todo el mundo estaba con una sonrisa de oreja a oreja y yo nada más Sí. estaba viendo a esa criatura. Y ya. Ahora, ligado a estos temas que ahorita tocaron no sé, se me viene a la cabeza, qué duro también el sentimiento, o Es qué duro, sí. fuerte es de el remordimiento y la culpa. Ah, mae. O sea, Para el mí no hay remordimiento y la sentimiento culpa. más fuerte después del miedo, mae, que la culpa. Ya, yo creo que eso es como el más fuerte, la culpa y luego viene el miedo, mae. Son como los más fuertes. Yo creo que igual también socialmente estamos muy marcados, ¿verdad? Estamos muy adoctrinados Ujú. y todo lo Pues sí, demás, claro. pero igual, aunque usted no estuviera, el sentimiento de culpa, o remordimiento de, uy, yo hubiera hecho esto Sí. mejor. De hecho, nosotros lo hemos hablado tal vez en varios momentos, como más, si pudiéramos devolver el tiempo, ¿verdad? O sea, hay un sentimiento, aunque uno no se arrepienta como tal, hay un pequeño sentimiento de arrepentimiento, remordimiento o Lo culpa. pude haber hecho diferente. Ujú. Pero eso siempre va a estar. O sea, yo creo que Sí, mae, es que eso Es, en también es diferentes parte, bueno, aspectos es de un la vida. sentimiento bravo, es ¿Sí? muy fuerte, sí, es muy marcado. ¿Sí? también es parte de como dijo Pablo, de lo que nos hace ser quienes somos, mae. Es que sin esas varas no aprenderíamos.
porque usted dice, bueno, lo pudo haber hecho de esta manera, ok, ya esta próxima vez lo voy a hacer así. Entonces, mae, es un sentimiento, como también lo dijo Diego al inicio, mae, que me permite ir evolucionando y nos ha permitido evolucionar como especie, mae, y ser lo que hoy somos. Entonces, mae, sí, quitar esos sentimientos estaría vacilón como para la existencia de los humanos tal cual. A mí me gustaría experimentarlo. Por ejemplo, no sé, una vara así muy loca, que uno se pudiera Qué tomar loco, una mae. pastilla y que le apagara los sentimientos por un mes nada más. Así como para ver qué pasa. O sea, A ver sería qué pasa. para ver qué pasa exactamente, porque sí sería, o sea, yo lo veo tal vez como interesante. O sea, y ya tal vez cuando recupere esos sentimientos, decir, sí, a mí lo que me motiva, no sé, a terminar mi carrera es esto. O a mí lo que realmente lo que me motiva a hacer tal cosa, o no sé, tener mi pareja es esto, o esto otro. O sea, yo creo que es un experimento muy tuanis que se podría hacer. Lo que pasa es que, no sé, si hay una ¿De pastilla cómo? que le apague uno, que le Hay que hacer apague algo ahí uno. que le apague todos los neurotransmisores y los receptores y toda la trama, mae. Si es que, Sí, digamos, es aplicación solamente ciclos eso, de porque no luz. sabemos Y si hay es de algo eso, se llama más cianuro de profundo, mae. potasio, pero es otra vara. Sí, sí, es Imagínense, otra vara. imagínense lo que decía ahora, nos puede afectar el apetito o el sueño, ¿verdad? Quitar Ujú. un Ujú. transmisor, eso Sí, es sí. fatal, ¿no? O Sí, sea, otra vara, bueno, el ciclo circadiano, todas esas varas, y pues quedaría hecho un desmadre. sí. Sí, es que Ahora, eso era otra vara que también leí en el artículo que estaba, que esta lexitimia también tenía cierta frecuencia con la vara de anorexias Ujú. y esquizofrenia. O sea, sí tiene La como cierta esquizofrenia. frecuencia. Lo de la anorexia, pues claro que tiene sentido. O sea, imagínate si usted no siente hambre, Sí, claro. usted no come, ¿ya? O sea, y y eso, a uno lo mueve el eso, hambre y se enoja cuando tiene hambre. Ah, pero es que claro, eso, el sentimiento de hambre, yo siento que es algo, vamos a ver, digamos que quitamos el cerebro de esa parte, mae, es algo más fisiológico, más que el resto de su cuerpo se lo va a pedir, no necesariamente el cerebro como tal. ¿Qué pasa, Ariel? no, nada, siga. Idiota. Mae, o sea, que usted no necesita meramente un impulso ahí, mae, no sé, neurológico, lo que sea, como para que diga, mae, coma. Su cuerpo se lo pide por sí solo, mae, estómago, Sí. lo que sea. Hay que ver la relación entre eso, entre uno y el otro, ¿verdad? Que lo está Ah, investigando. yo le veo mucho sentido porque los neurotransmisores, toda esta cuestión, y están compuestos de minerales, y usted no tiene ingesta de minerales ni está renovando esto para que las señales sigan siendo fuertes, entonces, o sea, se va debilitando y creería yo que puede interferir en el paso de señales a largo plazo, Las ¿verdad? bombas de sodio y Tiene potasio eran. sí, un Los impacto canales de calcio. neurológico, exactamente. Ujú. Por mí sí tiene sentido, ahora, sí, bastante sentido tiene, de Ah, hecho. de hecho, sí. Y ahora, si uno pudiera, digamos, apagarlo, como dice Diego, no sé, me nace la duda y desconozco, la verdad. Ahí no caería en ese apagar, no cae dentro de también espectros depresivos. O en el Mm, espectro, es que no sé, es que la dichosamente no depresión he es padecido de depresión. un Es Entonces, no sentimiento. sé si depende cuando, qué apaga, qué exacto, a eso qué iba, tan si es profundo que es uno motiva, el apague. correcto, es que como yo, no, yo, siendo sincero, yo nunca lo he padecido, entonces no sé si es que usted se siente de una manera, tiene una predisposición a sentirse de una manera, o simplemente, digamos, lo que lo motivaba ya no es motivador y usted está con eso apagado. Por eso pregunto, Sí, sí. realmente. Bueno, yo es que, bueno, digamos que de depresión no sé mucho, no estoy, o sea, no Sí. voy a hablar tal vez varas así como muy voladas, pero digamos, a lo que yo entiendo es que, por ejemplo, igual el cerebro, igual que cualquier otro, que nuestro sistema muscular es un músculo más, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, nos golpeamos o solo lo sobre ejercitamos o algo por el estilo, y podemos dañar ese músculo. Por ejemplo, si a mí me da un golpe en un brazo o algo así muy fuerte, yo puedo tener un daño muscular. Creo que similar pasa con el cerebro. ¿Verdad? El cerebro puede llegar a tener un daño y creo que eso es ahí donde se empiezan a desencadenar el tema de depresiones y demás. Pues yo diría que si un tema como la lexitimia puede estar relacionado,
no veo por qué no, ¿verdad? Si ya hay como, digamos, una patología previa, y no veo por qué no vaya a causar, o eso vaya a desencadenar después una depresión. Sí, a catalizarla. Ajá, exactamente. Ahora, mae, es una pregunta igual volada. ¿Qué pasaría si otra especie tuviera sentimientos como nosotros? Mae, que, O- mae, otro homínido, qué sé yo, los chimpancés. es que, ¿Qué pasaría si los es que, más tuvieran sentimientos como nosotros? mae, ¿Creen que llegaría a un yo nivel veo eso, yo veo eso como evolutivo muy tal? similar a la pregunta de si son inteligentes los otros animales. O sea, depende de qué considere uno inteligencia. Si lo vemos desde el punto de vista antropocéntrico, o si lo Claro. ves es que yo creo que no tenemos como una forma de que no estemos sesgados No, por de eso decir digo, eso, mae, por eso digo, si tuvieran sentimientos como los nuestros, Ujú. ¿usted cree que podría una especie llegar a un nivel evolutivo en el que estamos ahorita? Como algo ¿Cree así que como son el, los algo así sentimientos? como el planeta de los simios, digamos. Sí, Los mae, humanos sí, empiezan a desarrollar sentimientos y hacen su comunidad y toda la vara. simio no mata simio, justamente. Y mae, Pero ya los hay, creo yo. Tal vez no tan, no, tal vez no tan avanzados como nosotros, más que nosotros sí somos una loquera de Mae, es que es animal, eso. porque el ser humano sufre una explosión de repentina y un montón de horas que hemos hecho nosotros para el corto tiempo que tenemos sobre la faz de la Tierra es una hora, porque los chimpancés tienen sociedades, los bonobos tienen sociedades similares, tal vez no tan complejas con las de nosotros, pero ellos incluso usan herramientas, pero y ellos, a mí no me cae la menor duda que tienen sentimientos, ¿verdad? Porque obviamente son muy parecidos a los de los seres humanos, No, claro. pero no sé si ellos sentirán motivación o algo, no sé. Sí, pero tal vez es la intensidad lo que difiere, me parece Lo así, motivan cosas diferentes, hablando tal vez. mierda. No, tal vez no eso, sino que no sea con tanta intensidad que lo desean. O sea, Ok. tal vez, o sea, estamos hablando mierda, ¿verdad? Obviamente, porque Sí, sí, claramente. no podemos saber eso. Yo creía que es como la intensidad en lo que difiere. Y si la tuviese, yo no vería por qué no podrían llegar a lo que llegamos nosotros. Cansarnos, ajá. ¿Será, Sí. Pablo, que nuestro cuidado parental tan extendido, digamos, ahí tiene una fuerza muy grande? Digamos, porque si realmente nosotros somos 9 meses de gestación, más, digamos, como para que camine y se logre medio comunicar, digamos que llevan 2 años, ¿verdad? Ujú. Y realmente se ejerce un cuidado parental de por lo menos 10 años, Y luego son ¿verdad? como 30 más. Sí. Pero no, digamos, como para que usted pueda hacer algo, ¿verdad? Por su vida, como tiene 10 años, ya pudiera, no sé, ponerse a sembrar algo, lo que sea, digamos. Obviamente, ¿verdad? Las condiciones, Sí, sí. eh, sí, son, ¿verdad? Un poco extremas, pero digamos que podemos decir casi que en promedio, o al menos en la sociedad costarricense, y estamos diciendo que unos 10 años de cuidado parental fuerte. Yo me parecía que es muchísimo más. Es muchísimo más, ma. E Ma, incluso, yo mínimo, creo que ma, la es que mayoría de los mínimo, casos, mínimo son 17, 18 años, ma, mínimo. y no termina, a mi parecer no termina, porque usted Ajá. se puede ir de su casa, que siempre va a estar en contacto con sus tatas, y usted, bueno, ¿verdad? El caso normal, va a estar en contacto con sus papás, y si usted tiene algún problema, ellos lo ayudan, entonces es como un contrato social que dura hasta que ellos se mueran o usted se muera. hasta que la Pero sí, muerte Y hay, los hay un para separe. mí, asunto de cultura, ajá, hay un Pero es asunto que tiene de ahí, mucha... cultura, ahí, ¿sí? ajá, ahí entra lo que mencionaba Ariel antes de Latinoamérica Ujú. en comparación al resto del mundo, ma, porque incluso para no pasar el charco, ma, en Estados Unidos, ma, un carajillo ya a los 18, ma, 20 años ya se va a la casa. Sí, Y pero ya, igual no aquí no, pierde en contacto con su Latinoamérica no, familia. ma. A lo que oye yo, 18 años es un montón, es un pichazo de tiempo. O sea, Es que, compárelo usted con cualquier otra criatura, incluso los elefantes, que tienen el doble de gestación, creo que son, ¿verdad, mae? Naranjo, doble de gestación tienen los Ma, elefantes. sí, sí. Entonces, años. el doble de gestación y también la cría se queda con los padres durante un montón de tiempo, Son como no es 5 años, creo que se quedan. no es ni comparable a cualquier sociedad, el cuidado parental que le da a sus crías, es sumamente largo.
incluso, mae, es otra gente, sociedades y culturas. Tal vez no sea tanto, mae, pero usted no pierde contacto con sus tatas en condiciones normales, ¿verdad? Si es una familia funcional, no pierde el contacto, ¿verdad? Siempre están ahí para usted para ayudarlos a ellos o ellos para ayudarlo a usted. Y para mí tiene mucho que ver, Ariel, porque cuando usted no tiene, usted tiene el cobijo de, sus, de su grupo social, eso le da tiempo a usted para desarrollar habilidades, ¿verdad? No tiene que estar tan preocupado por la supervivencia o, qué sé yo, por buscar comida, todas esas cosas básicas, usted no tiene que preocuparse de eso, sino que puede desarrollar otras capacidades. A lo que he leído yo y a lo que pienso, sí tiene mucho que ver ese cuidado parental tan extendido porque abre una serie de oportunidades diferentes. Incluso, ya ven un poquito más allá, las comunidades como están organizadas, la comunidad está organizada para el carnicero, el que le trae a usted la carne que usted necesita, hasta ese. Entonces, es una repartición de tareas que le deja al individuo mucho tiempo, porque ya no tiene que preocuparse, o sea, si tiene suficiente dinero puede ir a comprar la comida, no tiene que dar la comida, no tiene que aprender medicina para tratarse. Entonces, es una área que permite el desarrollo de capacidades cognitivas muchísimo, muchísimo mayores. Sí, yo ponía 10 años porque en menos de 10 años o sea, va a costar mucho, digamos, que sea Un útil, inútil. ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, no, suena feo, pero digamos como que garantiza Después, a los 10 años un No, poquito mae, más vea, uno es un inútil de el primer año de supervivencia. vida, mae. El después, primer año de vida es después, un inútil. después de Yo los creo que 10 es años puede vender chicles en los semáforos. exacto, a eso me refiero. Y suena horrible, suena horrible. No, Pero digamos, yo hasta los no, 10 pero, años, no, en zonas rurales, a los 7, 8 años se los llevan a las fincas. ¿Ya? O sea, ujú. ya usted Mae, pues a los sirve 5, para jalar huevón. cosas, para jalar herramientas o lo que sea, para lavar, lo que fuera. Algo usted ya puede hacer, digamos, como después de los 6, 7 años. O sea, yo pongo 10 como un promedio ahí, pero es que al Chile, digamos, es un cuidado parental mínimo. Ahora sí, es cierto, culturalmente tenemos un cuidado parental súper extendido, de 20 años, o sea, una cuestión así, para hacerse medio valer uno, ¿verdad? Pero, Y obviamente son condiciones de condiciones, ¿verdad? O sea, ahí no es, estamos tirándolo, como dice Pablo, por hablar, pero creo que ahí es donde para relacionarlo con la pregunta que hacía Anthony, ahí es donde, de Cariño Naranjo, ahí es donde tal vez en otros conjuntos de primates o animales, digamos, hay una diferencia ya muy grande en cuanto a unos sentimientos, si los queremos decir de manera antropocéntrica, porque ujú. el cuidado parental nuestro ya es bastante distinto. Ahora, ¿cuánto cambiaría ese cuidado parental sin sentimientos? En humanos, específicamente. De el Esa, mínimo, esa, esa cantidad de años, mae, ya el claramente no mínimo, serían. sería aprenda a caminar, destete y va jalando. Ya, ajá. Sí. Uh-huh. Así de fácil. Dice ya 3 años, mae, usted ya puede Sí, sí, caminar, sí, sí. Ya usted puede caminar, cagar solo y lo que desteta y sea. listo, adiós. Sí. Mae, es que es eso, o sea, mucho de lo que somos, todo lo que somos es por puro sentimiento. Ujú. Mae, y Yo quitar creo que sentimientos reduce como a nos haría máquinas, mae. ¿Cuál? yo creo que nos reduciría por lo menos a 5 años y no a 10 para usted tener un periodo de enseñanza de como lo tienen igual los animales, de así se come, ¿verdad? Así, aquí es donde encuentra las cosas, que hay un comportamiento muy grande de imitación. Ariel, ¿y Puede por enseñar qué? algo de cultura o ¿Y así, no sé. por qué yo voy a cuidar a ese bicho si no tengo sentimiento? Sí, exacto. Pero ¿Para, ahí para qué lo voy entonces a cuidar? entramos en lo que usted decía, en lo que ustedes dos decían ahorita, entre Diego y Pablo, de la garantía de dejar los genes. Sí. Pero es que no me Pero no es que importa. no habría motivación. Exacto, o O sea, no, sea, no me importa. Es es que que no por por sentimiento, eso digo sino que por, hay que ponerlo en capas. Por sí, tal vez no necesidad. por sentimiento, sino pucha, sí, ¿ah? O Es sea, que, sino es como que, por algo de reproducción, es que es un sentimiento. Porque Es si no que sería ahí como que entra, uno pone un huevo y se va. exacto, ahí entra lo que dice Pablo. Si es por capas, entonces saben, yo quito ciertos puños o paquetes de sentimientos, pero me quedan otros. Porque Uh-huh. quito, digamos que es por amor, que es el que le gustaría el mae. O digo que es por lo que sea, y simplemente lo estoy cuidando por necesidad. O por ¿cómo llamo? Por ese sentimiento de responsabilidad.
Ok, sí, por hacerme responsable, que no me metan pensión. No, ahora sí, mae. Que es un sentimiento fuerte. No querer ir al bote, digamos. Mae, ¿qué otro temilla podemos tocar? Ay, ¿O nos da ya vamos tiempo? a cumplir Yo una creo que hora. más bien vamos cerrando. Sí, ma, Sí, ya sí. vamos Ah, cerrando, bueno. más bien, ma. Creo que, y esto es bueno, lo podemos hablar de una vez aquí con todos nuestros oyentes acompañándonos. Esto puede ser una sección más recurrente de un qué pasaría, sí. ¿Qué pasaría si? De Ahí hecho. ustedes nos pueden decir Sí. en la cajita de los comentarios, o en el Instagram, o en el Facebook, o en correo, que si les cuadra, si les motiva un tema así tan abierto, digamos, y más de opinión, Sí, no con tan unos técnico. tintes, ¿verdad? En ciencia, y al menos irlo retomando, digamos, de manera más seguida, y ustedes saben que se pueden comunicar con nosotros. Eh, y yo creo que para ir cerrando y respondiendo a la pregunta que planteamos, a mí me parece que los sentimientos son inherentes y, como dice Pablo, nos han llevado a ser quienes somos. Creo que es lograr separar mucho el trabajo de la vida personal, y ahí es donde eso varía un montón, ¿verdad? Como para ver si alcanzamos metas o ese tipo de cosas, ¿verdad? Creo que la cultura o estamos inmersos, ¿verdad? En aspectos culturales, pero yo sí creo que los sentimientos son parte de y son grandes también motivadores. Entonces, tal vez, más bien, en lugar de que fuera al contrario, ¿qué pasaría si no tenemos sentimientos? Yo lo diría como, ¿qué pasaría si los logramos enfocar de una mejor manera? ¿Verdad? Si logramos separar cosas y agarrar solo lo que nos sirve. En el momento. Con eso Ujú. quería concluir yo, no sé ustedes si nos regalan una conclusión. Sí, yo, bueno, igual secundándolo, creo que la pregunta del oyente iba por ese lado, como separar lo personal de lo laboral, pero aprender a hacer eso sería como la única opción que podríamos tener mientras inventan la pastillita para que Diego esté un mes sin sentimientos, mae. Entonces, de momento eso, eh, sí, es como dice el maestro, es innato a nosotros y no hay forma, es lo que somos hoy gracias a eso. Juan Pablo. Y man, ya siento que es muy reiterativo decir lo que he estado diciendo. Eh, para agregar algo más, sería un ejercicio interesante que cada quien se pusiera a pensar qué ocurriría, qué pasaría si no tuviera sentimientos, cómo afectaría eso en mi día a día. O sea, a ver, en todos los aspectos. Es un ejercicio mental bastante interesante y tal vez incluso nos ayudaría a apreciar el valor de todos este conjunto de sentimientos negativos y positivos. Entonces yo recomiendo como que hagamos eso, que lo pensemos nada más para, para imaginarnos una situación hipotética de qué tan bueno, qué tan malo sería. Ahí, yo para cerrar nada más voy a citar a don Jorge Pinarello. Lo importante es el amor heterosexual. ¿Qué putas, Con mae? con eso Con eso nos nos despedimos. despedimos, muchachos. Nos Mae, vemos. qué Recuerden manera darle me más, gusta mae. y ojalá que les haya gustado. Si tienen Fue alguna como pregunta, tirar granada, consulta, mae. comenten y chau, chau. Nos vemos en un próximo episodio de Salir del Hoyo, un podcast donde Pura hablamos de vida. ciencia, de opiniones críticas y de lo que ustedes quieran. Nos vemos en la próxima y nos vemos. Chau, Chao. chau.